Usted puede atreverse a ser feliz con quien es usted en este momento y aceptarse con todo y faltas. Muchos de nosotros no lo percibimos, pero la raíz de muchos de los problemas sociales, físicos y emocionales es el simple hecho de que las personas no se quieren a sí mismas. No están conformes con su aspecto físico, su manera de hablar o comportarse. No les gusta su personalidad y siempre se están comparando con otras personas, deseando ser algo diferente. Si tan solo tuviera la personalidad de, si tuviera el físico de, si no tuviera tan grandes las, si tuviera más aquí y menos allá, entonces sería feliz. No. Usted puede estar contento en ser como Dios lo creó y debe dejar de desear ser otra persona. Si Dios hubiera deseado que usted se viera como una estrella de cine, una modelo, un atleta famoso o cualquier otra persona, Él lo hubiera hecho con esa apariencia. Si Dios hubiera querido que usted tuviera otra personalidad, Él lo hubiera creado con esa personalidad. Muchas personas se sienten inseguras con quienes son, así que constantemente desean ganarse la aprobación de todo el mundo para lograr sentirse mejor consigo mismos. Terminan viviendo su vida para complacer a otros, tratando de cambiar según los conceptos de ellos para ser aceptados. Se comportan de una forma para su jefe, de otra manera para su pareja y de otra manera para sus amigos. Viven una vida ficticia, portando muchas máscaras y esperando poder complacer a todos. En esencia, no son leales a nadie, mucho menos a sí mismos. Pero si usted desea disfrutar plenamente de su vida, tiene que aprender a ser la persona segura que Dios ha designado que sea. Entienda esto, no fue creado para copiar a otra persona, fue creado para ser usted mismo. Cuando se la vive imitando y deseando ser como otra persona, no solamente se está menospreciando a sí mismo, sino que eso también le roba su diversidad, su creatividad y su singularidad. Dios no quiere un montón de clones, le gusta la diversidad, y usted no debería permitir que las otras personas le presionen o le hagan sentirse mal consigo mismo, porque no cabe en la imagen que tienen ellos de quien debería ser usted. Algunas personas pasan la mayoría de su tiempo tratando de ser alguien más. ¡Qué necio! Sea un original, no una copia. Atrévase a ser diferente. Siéntase seguro en la persona que Dios le hizo y después salga y sea el mejor usted que pueda ser. No se tiene que ver o comportar como ninguna otra persona. Dios le ha dado a cada uno diferentes dones, talentos y personalidades intencionalmente. En realidad, no necesita la aprobación de nadie para hacer lo que Dios quiere que haga. Claro que siempre debe estar abierto a los buenos consejos. No estoy sugiriendo que debe ser necio o rebelde, ni tampoco estoy diciendo que usted camine de la libertad hasta el libertinaje en su vida espiritual. Nunca tenemos permiso de vivir una vida pecaminosa, pero sí contamos con la bendición de Dios para ser personas con confianza, no permitiendo que las presiones exteriores nos moldeen en algo o alguien que no somos. Si usted se quiere peinar de cierta manera, es su derecho. No tiene que pedirles permiso a todos sus amigos antes para asegurarse de que esté bien. Tenga seguridad en usted mismo. Si usted quiere cantar en el coro de la iglesia o comenzar un nuevo negocio o comprar un auto nuevo o una casa nueva, no necesita la aprobación de nadie más antes de hacer lo que Dios quiere que haga. Esta debería ser su actitud. Tengo confianza y seguridad en quién soy. No viviré mi vida fingiendo, deseando ser otro, intentando caber en el molde de todos los demás. Soy libre para correr mi propia carrera. Tiene permiso de ser usted mismo. No es un accidente que Dios le haya creado como es. Él se esmeró en asegurar que cada uno de nosotros fuese un original. No nos deberíamos de sentir mal porque nuestra personalidad, gustos, pasatiempos o aún nuestras productividades espirituales no son las mismas que los demás. Algunas personas son enérgicas y abiertas, mientras que otras son más tímidas y calmadas. A algunas personas les gusta vestir traje y corbata y otras se sienten más a gusto con unos pantalones de mezclilla. Algunas personas cierran sus ojos y alzan los brazos cuando alaban a Dios y otras le alaban de una manera menos expresiva.
¿Y sabe qué? A Dios les gusta esto, a Dios le fascina la variedad. No piense que usted tiene que caber en el molde de otra persona e igualmente no se frustre cuando las otras personas no caben en los suyos. Solo sea la persona que Dios le hizo. Es interesante porque Victoria y yo somos opuestos de muchas maneras. Yo soy una persona muy rutinaria, extremadamente organizada y estructurada. Me levanto a la misma hora cada día, hago las mismas cosas, mantengo el mismo horario cada semana. Frecuento los mismos restaurantes y como la misma comida. Casi nunca tengo que ver el menú porque ya sé que pediré lo que siempre pido. En cambio a Victoria no le gusta llevar una rutina. A ella le gusta la variedad, pues es abierta, activa, divertida, aventurera y audaz. Uno nunca sabe lo que hará. Mi oración siempre es: por favor, Señor, no permitas que la arresten. Y esto es lo maravilloso. Dios la hizo así. Una de las razones por las que tenemos una buena relación es porque no me la paso intentando cambiarla. Y ella no me hace sentir mal por ser quien soy, ni me regaña porque no soy exactamente como ella. Hemos aprendido a valorar nuestras diferencias y a disfrutar como somos, como individuos creados por Dios. Y a través de todo nos balanceamos. Yo soy estructurado y rutinario, ella es divertida y aventurera. Sin ella mi vida sería aburrida, sin mí ella estaría en la prisión. Solo estoy bromeando. Aprenda a valorar las diferencias. La verdad es que tenemos que aprender a valorar nuestras diferencias. No intente apretujar a todos para que quepan en su caja y no permita que nadie le cambie su estilo. Claro que siempre aprendemos de otras personas y en ocasiones necesitamos estar dispuestos a cambiar, pero no necesita sentirse inseguro porque no tiene las mismas características físicas, emocionales o intelectuales de otra persona. Sea feliz con la forma que Dios lo hizo. La razón por la cual hay tantas personas descontentas con quienes son es porque se comparan con alguien más. Ya sabe cómo es, sale perfectamente contento, pero luego ve a uno de sus compañeros de trabajo llegar en un carro del año. Comienza a pensar: ¿cómo quisiera tener un carro nuevo? Aquí me tienes conduciendo esta chatarra. Muy pronto ya se le voló el buen humor y se siente desanimado y descontento. O posiblemente ve a una amiga entrar y viene acompañada de su esposo muy guapo que parece haber salido de una revista de modas. Luego mira a su esposo y, bueno, ya sabe de lo que hablo. Pero es igual de tonto comparar a su pareja con la de otro, como lo es comparar su talento, habilidad o educación con la de otra persona. Esa clase de comparaciones casi siempre es contraproducente, causa que pierda su gozo, solo corra su carrera y no se preocupe de ninguna otra persona. Hace poco vi un ministro en la televisión que platicaba cómo se levantaba cada mañana a las 4 de la mañana para orar por 2 horas. Mi primera reacción fue pensar: oh cielos, yo no oro por 2 horas cada día y definitivamente no me levanto tan temprano. Entre más lo pensaba, peor me sentía. Después de un tiempo me controlé y dije: eso está muy bien para él, pero gracias a Dios no es lo mejor para mí. Yo correré mi carrera y no me sentiré culpable o mal conmigo simplemente porque no estoy haciendo lo que él hace. Dios tiene un plan particular para cada una de nuestras vidas. Solo porque algo le funciona a uno no quiere decir necesariamente que le funcionará a usted. Dios nos da a cada uno una gracia especial para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, y si cometemos el error de copiar a otras personas, estaremos frecuentemente frustrados, vamos a malgastar mucho tiempo y energía, pero peor aún, posiblemente nos perdamos de todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Yo he visto a mamás que siempre están llevando a sus hijos de un lado para otro, invirtiendo mucho tiempo en ellos. Sus hijos están involucrados en cada deporte y club, y normalmente eso es excelente, pero algunas personas simplemente quieren copiar a otra, o inscriben a sus hijos en toda clase de actividades por un sentimiento de culpa o condenación. Algunos padres están tan frenéticos y fatigados por querer mantener el mismo nivel que las personas a la par, las que están a su par y no a la de sus hijos, que se están perdiendo el porqué de estos programas. Además, tanto correr de un lado a otro está cansando demasiado a mamá y papá. Les tengo buenas noticias. Usted no se tiene que mantener a la par de nadie. Usted puede correr su propia carrera y ser un individuo. Dios le ha dado la gracia para hacer lo que Él le ha llamado a hacer y no le ha dado la gracia para hacer lo que todos los demás están haciendo.
Usted no tiene que ser la mejor mamá del mundo, solo sea la mejor mamá que usted puede ser. Si otra persona puede hacer lo que hago mejor que yo, qué bueno. Yo no estoy en una competencia ni me estoy comparando con nadie. A mi manera de pensar, yo soy el mejor y sé que estoy haciendo lo mejor que puedo. Esto es lo que nos enseña la escritura. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. En otras palabras, deje de ver lo que todo el mundo está haciendo y corra su propia carrera. Puede estar orgulloso de usted, sin la necesidad de compararse con nadie más. Si usted corre su carrera y es lo mejor que usted puede ser, entonces se podrá sentir bien consigo mismo.